¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Esto es La Agenda de Carlos Ramírez, un programa en el que hablaremos de economía, política, sociedad, seguridad, defensa, geopolítica. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política y el poder, pero temía preguntar. El abanico informativo se ha ido abriendo, ya finalmente el confinamiento está llegando a su fin, ya la actividad económica comienza a reactivarse y es el momento de tener otro tipo de enfoques importantes sobre los efectos de la pandemia. Para ello vamos a hablar pues de diversos escenarios, tanto de la pandemia como otros temas políticos que seguramente serán de su interés. Así que no se vaya porque estamos comenzando. Bueno, el punto número uno, hemos insistido, seguiremos hablando de él, es qué expectativas de reactivación económica tiene la economía respecto a el saldo grave, gravísimo, del confinamiento humano y la suspensión de actividades productivas que aquí le hemos llamado el frenón económico. Como que veníamos a 100 kilómetros por hora y en 2 segundos nos paramos, nos detuvimos y a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, partimos del criterio de que las expectativas gubernamentales han sido rebasadas, en lo negativo, no en lo positivo. En abril, ya con la pandemia en medio, el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados los precriterios generales de política económica para el 2021, pero en los cuales se establecen ya algunas circunstancias que tienen que ver con el 2020. Punto número uno, la expectativa de crecimiento económico para el 2020 en los criterios del próximo año, es decir, ya metidos en la pandemia, eran de, en promedio, menos 1.9%. Para redondearlo, menos 2%. Esto quiere decir que la meta gubernamental, que era de 2%, no se va a cumplir. Y al contrario, iba a ser 2% para hacia abajo negativo, lo cual implicaría una caída de 4 puntos del PIB, 2 positivos más 2 negativos. Es natural, no nos asustemos. La expectativa del Producto Interno Bruto, ya le hemos hablado aquí, del segundo trimestre va a ser muy baja, menos 20, menos 25, porque no hubo prácticamente ninguna producción. Y en todo caso, lo que tendremos que atender es aquello que tiene que ver con la reactivación. Se llega a un piso, se rebota, y ¿cuáles son las expectativas? El gobierno nos habla de una recuperación en B. Venimos de un punto, bajamos a un piso y volvemos a subir. Y ahí nos quedamos. Bueno, yo podría aventurar una figura geométrica diferente de el signo de raíz cuadrada. Venimos de un 2%, bajamos a menos 8, subimos muy lentamente hasta llegar a 2 y de ahí nos vamos en línea recta porque la economía no tiene capacidad para crecer más del 2% del Producto Interno Bruto sin generar cuellos de botella que se convierten en inflaciones y también en devaluaciones. De ahí pues que sí hay más o menos conciencia gubernamental de que el hoyo recesivo va a ser importante, pero donde no se tiene muy claro es cómo se va a reactivar la economía. En primer lugar, el Banco de México hace expectativas, consulta analistas del sector privado que se dedican a hacer perspectivas económicas, pasan por cierto grado de, digamos, examen de que sus pronósticos sean reales y que no tengan que ver nada más con esta parte de la economía que es medio de adivinador. No hay razones económicas para consultar a estos analistas. Bueno, los analistas comenzaron el año enero del 2020 con una expectativa de 1%, abajo del 2%, y en mayo, finales de mayo, el boletín lo distribuyó Banco de México a principios de junio, los analistas consideraban que la caída del Producto Interno Bruto hasta ese momento estaba considerada en menos 8.1%. Hasta mayo, falta junio y julio que tendrán nuevamente mayores dificultades para contabilizar cierto tipo de actividad económica, y entonces podemos considerar que el Producto Interno Bruto oscilará entre menos 8 y menos 10%. Ya lo hemos dicho, no nos debe asustar,
fue un año de crisis. Aquí la parte más importante es cómo vamos a rebotar rápido y alto. Por ejemplo, en 1995, el presidente Zedillo recogió como parte de su evaluación negativa de la devaluación de diciembre, el 20 de diciembre de 1994, recogió formalmente un crecimiento económico o decrecimiento económico de menos 6.2%. Era muy bajo. Pero la capacidad productiva de la economía y la intencionalidad gubernamental llevaron esas cifras a un nivel mayor. En el 96, al año siguiente del hoyo del 95, la economía creció a 5.7% positivo. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede. ¿Qué hace falta? Simplemente que el gobierno tenga la voluntad de proteger la planta productiva y el empleo y logre un acuerdo productivo con los sectores empresariales y sindicales para que la economía de manera muy inmediata pueda tener una reactivación que impida que la recesión se estanque, se extienda y se convierta en depresión. Repito, la salida en el 96 fue una gran actividad económica impulsada por el Estado, intencionadamente con el Estado, que pudo concretarse pues en pasar de menos 6.2 a más 5.7. Un esfuerzo enorme y al final el promedio de Zedillo de crecimiento en todo su sexenio fue más o menos de 3%. Aquí estamos viendo una expectativa de crecimiento sexenal frente a la promesa de 4% del presidente López Obrador, quizá a 0% o abajo en negativo, entre 0% y menos 1%, por la única razón de que no hay una estrategia de reactivación ni tampoco hay la búsqueda de un acuerdo productivo con empresas y con trabajadores. Estamos a la espera, seguimos insistiendo analistas y principales sectores productivos en que se realice un acuerdo, un pacto productivo para reactivar la economía. Sin ese acuerdo no podrá haber salida de la crisis. Y ahora sí, como más o menos hay cierto ánimo en el gobierno federal, que cada quien logre lo que pueda salvarse, porque el gobierno ya hizo todo lo que pudo hacer, en este caso en el coronavirus, y también es poco lo que está haciendo en cuanto a actividad económica para la reactivación. El desafío es cómo nos vamos a reactivar, con qué motores nos vamos a reactivar, cuál es el compromiso formal de empresarios y trabajadores para reactivarnos, de tal manera que podamos llegar a una expectativa positiva de que pasa la crisis y recuperaremos el crecimiento. Ese es, digamos, de aquí a finales de año, el tema fundamental que tenemos que atender como sociedad productiva.